Bueno, bienvenidos a todos a este rinconcito que ahora se ha convertido en Gandía. De hecho, ha venido el presidente de la Asociación Gastronómica Fideuá de Gandía a cocinarles una fideuá. Porque yo tengo claro que fideuás habrá muchas, pero como en Gandía ninguna, porque es nuestra. La mayoría nos conoceréis por nuestra preciosa playa. Somos una de las playas favoritas, uno de los destinos favoritos para las vacaciones de verano. Pero aparte de eso, de tener unas playas maravillosas de fina arena, tenemos muchísimas cosas más y en Gandía puedes hacer de todo casi todos los días, prácticamente todo el año. Por eso nosotros venimos a Fitur diciendo que en Gandía puedes hacer cosas los 365 días del año. Hay una barca que se llama la Santa Isabel, con una tripulación de 8 personas. Estos señores iban a faenar como todos los días desde el puerto de Gandía. Y ese día el cocinero de la tripulación decide hacer una paella de mariscos, porque si nos damos cuenta los mismos ingredientes que lleva una paella de mariscos es lo que lleva la fideuá de Gandía, salvo el arroz, ¿correcto? ¿Qué ocurre? Pues que el cocinero va a hacer en esos momentos el plato, la paella valenciana, y se da cuenta que no tiene arroz. Y se da cuenta que tiene espaguetis los normales, rompe los fideos, los hace trocitos y los pone como arroz. Los saca a la tripulación cuando está terminado como si fuese la paella y se dan cuenta de que habían sacado un plato nuevo, un plato delicioso, con unos aromas extraordinarios de pescado. Tenemos los ingredientes registrados, tenemos una fideuá de Gandía con esos ingredientes que se inician desde el principio y los mantenemos. Y como tal, promocionaremos siempre ese gusto. En el 1974 iniciamos el concurso de fideuá de Gandía y ese concurso este año cumplirá el 43. Ese es el cartel que tenemos programado para ese concurso y realmente para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque los mejores cocineros de todo el mundo, el año pasado vinieron de China, vinieron de Japón, vinieron de Alemania, Italia, participan en nuestro concurso de fideuá de Gandía. Conoceréis también a través del paladar la historia de una ciudad que cuida muchísimo su pasado, porque no se entiende el futuro ni el presente de las ciudades sin conocer nuestro pasado. Y os recuerdo que Gandía tiene muchas cosas: fideuá de Gandía, historia, playas preciosas, y espero que elijáis Gandía para las próximas vacaciones. Gracias.